comemos, sobre todo cuando comemos alimentos dulces, el páncreas libera insulina, de forma que la glucosa no aumente mucho. Que estamos en ayunas o comemos menos, pues el páncreas libera menos insulina, de forma que el nivel de glucosa siempre permanezca más o menos estable en una cifra. ¿Sí? ¿Y cómo funciona la insulina? Pues aquí en esta imagen, que verdaderamente es infantil, yo creo que lo vamos a poder comprender. Hay una cosa que no podemos olvidarnos nunca de ella, y es que nuestro cuerpo necesita la glucosa, ¿sí?, para poder funcionar. Nuestras células necesitan la glucosa porque es la fuente de energía que tenemos. ¿Sí? Aquí vemos a la célula que está muy triste. La pobre está llorando. ¿Qué le pasa? Porque necesita glucosa. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos al supermercado a comprar hidratos de carbono. ¿Y a qué sección del supermercado vamos? ¿Dónde están los hidratos de carbono? Pues en las frutas, las hortalizas, las verduras, las legumbres, en todos los productos que nos da la tierra. En todos, menos en uno, que es muy importante también para nosotros y muy sano, que es el aceite. El aceite no tiene hidratos de carbono. ¿Sí? Al contrario, en el reino animal, la carne y el pescado y sus derivados no tienen hidratos de carbono. También hay una excepción, está aquí representada también, es la leche. La leche sí tiene un azúcar, que es la lactosa. ¿Sí? Bueno, con los hidratos de carbono, una vez que hemos ido a la tienda, lo hemos comprado, nos los hemos comido, hemos hecho la digestión de ellos, nuestro cuerpo los transforma en glucosa. Aquí representada por este terroncito de azúcar. Y vemos que está buscando algo. ¿Qué está buscando? Está buscando una llave. ¿Una llave para qué? Para abrir la puerta de las células y entrar dentro. La insulina es la llave que permite a la glucosa entrar dentro de la célula, que es lo que tiene que estar. ¿De acuerdo? Cuando estos mecanismos se pierden, pues aparece lo que todos sabemos que es, conocemos con el nombre de diabetes. Hay tres tipos principales de diabetes. La diabetes tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un poquito en qué consiste cada una de ellas. Hemos dicho que en la situación normal el páncreas fabrica insulina. Aquí lo tenemos representado por una fábrica y está fabricando insulina. Las llaves que hemos dicho que son la insulina. El símil de la insulina como una llave está muy bien traído porque ¿qué hacemos con la llave? La metemos en la cerradura para que salga la puerta. La insulina tiene un receptor con el que actúa para abrir la puerta de las células y para que la glucosa entre dentro, que es donde tiene que estar. ¿Sí? En la diabetes tipo 1, pues hay una avería en la fábrica. El páncreas no fabrica insulina, o muy poca. No hay llave. Como no hay llave, la puerta de las células permanece cerrada. Llega la glucosa, no puede entrar dentro y se acumula en la sangre. Eso es la diabetes. La diabetes tipo 1 puede aparecer a cualquier edad, pero su inicio es mucho más frecuente en niños y en personas jóvenes. Como hay una carencia absoluta de insulina, estos pacientes necesitan inyectarse la insulina para poder vivir. Por eso se llama insulino dependiente, diabetes tipo 1 o insulino dependiente. Acuérdense de la foto del pobre niño, diabetes insulino dependiente. No pueden vivir sin insulina. ¿Sí? Mientras que en la diabetes tipo 2, pues el páncreas está sano. Fabrica insulina que le mata, no hay problema. Pero, como nos pasa a nosotros a veces, llegamos a nuestra casa o donde sea, sacamos la llave, la metemos en la cerradura y no va, y la puerta se queda cerrada porque la llave no va. ¿Sí? Porque eso pasa en la diabetes tipo 2. No se corresponde la llave con la cerradura. No se corresponde la insulina con el receptor de la insulina. La puerta de la célula permanece cerrada. La glucosa se acumula en la sangre. La diabetes tipo 2, con mucho, es la más frecuente de las diabetes. De las diabetes que vemos los médicos, el 90 o 95% de los casos son diabetes tipo 2. ¿Sí? Puede aparecer también a cualquier edad, incluso ahora cada vez se ven más casos en niños y adolescentes incluso.
pero en general es mucho más frecuente, cuanto más años tenemos, más frecuente es la diabetes tipo 2, ¿sí? Por último, la que llamamos diabetes gestacional, de gestación, de embarazo, ¿sí? Comparte el mismo mecanismo que la diabetes tipo 2, pero no es el caso de la mujer diabética que se queda embarazada. Eso es otro problema. Es la mujer que no tiene nada, que está normal, nunca ha tenido nada, que no tiene, se queda embarazada y por culpa de ese embarazo adquiere una resistencia a la insulina. Y eso es lo que llamamos diabetes gestacional. Esta diabetes suele desaparecer después del parto, pero las mujeres que han tenido diabetes gestacional quedan ya marcadas para toda la vida con un poco de propensión de convertirse en diabéticas, ¿sí? Y hay que estar un poco sobre este problema siempre, ¿sí? Bueno, ahora ya lo que hablemos será de la diabetes tipo 2, que he dicho que es la más frecuente, ¿eh? Y tengo que decir que la diabetes es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir crónica? Porque hoy en día no tenemos ningún medicamento que pueda curarlo, ¿eh? Se puede controlar, pero no tenemos nada para curar la diabetes. La diabetes es paciente, ¿eh? Y por otro lado es una enfermedad progresiva, que quiere decir dos cosas progresivas. Una, que el diabético cada vez va a ser más diabético. Pasan muchos años y mejor empezó tomándose una pastilla y termina tomando 4 pastillas y la insulina, ¿eh? Eso es así. Y además, si no ponemos mucho cuidado en prevenir, mejor dicho, en controlar la diabetes, al final van a aparecer complicaciones, ¿eh? Aquí tenemos una representación del cuerpo humano. Pues cualquier punto del cuerpo puede verse afectado por la diabetes. Ustedes ya lo saben, como me parecía que la letra era pequeña, pues lo he puesto yo un poco más grande. Por ejemplo, ojos, retinopatía, dice. Pues ya saben ustedes que la diabetes... La diabetes afecta a la vista. La retinopatía diabética es la causa más frecuente de ceguera en nuestra sociedad occidental. También afecta al corazón y a la circulación coronaria, ¿eh? Pues como consecuencia de esto, 8 de cada 10 diabéticos, es decir, la gran mayoría, mueren por enfermedad cardiovascular, ¿eh? Si aquí hay alguna persona diabética, le voy a decir que el primer objetivo del tratamiento de la diabetes no es mantener la glucosa. El primer objetivo es reducir el riesgo cardiovascular, porque nos vamos a morir de esto, ¿eh? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que, por supuesto, la glucosa tenerla en su sitio, ¿eh? Pero además, si fumamos, olvidarnos de fumar. Mantener la tensión arterial a raya, tener el colesterol más bajo de lo normal, ¿eh? Todo lo necesario para disminuir ese riesgo cardiovascular. También afecta a la circulación del cerebro. Los ictus son más graves, más frecuentes en los pacientes diabéticos. También afecta al riñón, nefropatía. Pues la nefropatía diabética es la primera causa de insuficiencia renal terminal, que ya saben ustedes qué quiere decir terminal, quiere decir diálisis, ¿eh? Pues es la primera causa de diálisis, es la nefropatía diabética. Y por último, la diabetes parece tan mala que parece que se consigue dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, obstruirnos las arterias que nos llevan la sangre a las piernas, y por otro lado, fastidiarnos los nervios que recogen la sensibilidad que nos protege en los pies, ¿sí? Y esas dos cosas juntas hacen que sea, después de los accidentes, la primera causa de amputación de miembros inferiores, ¿sí? Bueno, pues ya no lo asunto más. Bueno, ya seremos diabéticos, somos diabéticos, pues esto es muy sencillo de saberlo. No hay nada más que acercarse a la consulta del médico, el médico te pide un análisis y te lo dice. Hacemos el diagnóstico de diabetes de 3 maneras. La glucosa en ayunas, que es el análisis normal. Si tenemos más de 126, somos diabéticos. La hemoglobina glicada, que es una prueba que hacemos, lo que pasa es lo siguiente. La glucosa varía de día en día,
y no de día en día, de momento en momento, continuamente. Entonces esta prueba de la hemoglobina glicada nos dice cómo ha estado en promedio la glucosa en los 3 meses anteriores. Si tenemos más de 6,5, somos diabéticos. Si con esto no fuera bastante y nos hicieran esa prueba que antes llamábamos la curva de azúcar, pero que ahora se ha reducido, que nos dan 75 gramos de glucosa, lo bebemos y a las 2 horas nos miran. Si tenemos más de 200, también somos diabéticos. Esta prueba es necesaria repetirla en una segunda ocasión, estas 3 pruebas, porque la diabetes es para siempre. Hay que confirmarle a una persona que confirme eso. Hay otro sistema de diagnosticar, que es cuando la glucosa está en 200 o más, es decir, en el valor normal, el doble de lo normal o más todavía, y además hay síntomas de diabetes. Lo que los médicos llamamos los síntomas clásicos de diabetes, que son tener mucha sed, orinar mucho, tener mucha hambre y seguramente perder peso, ¿sí? Pero eso ya indica que hay una diabetes descompensada. Esos síntomas no suelen presentarse. Lo normal es que llega la persona y le decimos, ¿es usted diabético? Que yo me encuentro bien, y efectivamente se encuentra bien porque no le ha aparecido todavía ninguna complicación. El primer problema que tenemos como consecuencia de esto es que hay un gran número de personas que son diabéticos y no lo saben. Ustedes a lo mejor, si vienen aquí por el centro y eso les parecerá raro, pero hay mucha gente que en la vida se hace un análisis, como se encuentra bien, pues es diabético y no lo sabe, se encuentra bien. Pero conforme van pasando los años, la enfermedad va haciendo su daño, que al final es irreversible. Y esto, como cuántas personas puede afectar, pues aquí arriba tengo unos datos que nos lo dice la Federación Internacional de Diabetes, que es un organismo internacional que se dedica al estudio de este problema, que periódicamente va sacando datos y nos aconseja a los médicos cómo tenemos que tratar la enfermedad y todo eso. Bueno, en el año 2013, es decir, el año pasado, la Federación Internacional de Diabetes nos decía que había 382 millones de personas con diabetes en el mundo. Pues de esos 382 millones, prácticamente la mitad están sin diagnóstico. No lo saben. Pero es un gran problema. Hay otro problema en relación con esto. Un segundo problema. Pues que hay un gran número de personas que no son diabéticos, pero están en riesgo de serlo. Si no hacen nada, se convertirán en diabéticos. Eso ya entra más en el tema nuestro de hoy, de la prevención. Podrían evitarlo o retrasarlo. Y retrasarlo es retrasar esas complicaciones que hemos visto, pues hombre, si pasan mejor dentro de 20 años, pues mucho mejor. ¿Cuántas personas podrían estar en riesgo de ser diabéticos? Pues otra vez nos lo dice la Federación Internacional de Diabetes. Dice que en el año 2013, del 2014 no hay datos porque vamos por la mitad del año, pero del 2013, 382 millones de diabéticos en el mundo. Para el 2035 hace una previsión de 592 millones. Esa diferencia de millones son las personas que están en riesgo de convertirse en diabéticos. Si no hacemos nada. ¿De acuerdo? ¿Podemos ser prediabéticos? ¿Esto me lo acabo yo de inventar ahora o es algo? ¿Es algo ser prediabético? Pues sí. ¿Es una enfermedad? No. Es una condición, ser prediabético. Y también te lo dice el médico cuando vas a su consulta. El médico a lo mejor no te dice eres prediabético, te dice te ha salido la glucosa un poquito más alta de lo normal. Y uno dice, si yo no tomo azúcar, ¿no? Pero, pues aquí tenemos, con los mismos análisis de antes, según tengamos la glucosa en ayunas entre el valor normal y 125, somos prediabéticos. Por la hemoglobina glicada entre 5,7 y 6,4, prediabéticos. Y si por una de aquellas nos dieran los 75 gramos de glucosa bebido, a las 2 horas entre 140, que es el valor normal, y 199. Y ser prediabético, ¿qué implica? Pues implica dos cosas. Una que ya de lejos la estamos viendo. El prediabético, en cuanto se descuide, pues va a terminar siendo diabético. Pero hay otra segunda cosa, que os voy a decir. Y es que la persona prediabética, aunque nunca en su vida llegue a ser diabético, siempre va a tener un mayor riesgo cardiovascular. Dicho en palabras que todos lo entendamos así inmediatamente. Si usted tiene 115 de glucosa, es más probable que le dé un infarto de si tiene 100. A lo mejor nunca va a ser usted diabético, pero si tiene una glucosa un poquito alta, más riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo?
Y luego ya por último, pues hay personas que por suerte para ellas, pues ni son diabéticos ni son prediabéticos, son normales. Pero también pueden estar en riesgo de ser diabéticos, ¿sí? Y para conocer este problema, pues han inventado unos formularios. Un formulario es un test con unas preguntas muy sencillas y unas respuestas también muy sencillas y ya determinadas. Uno elige la que mejor le cuadra y se va sumando unos puntos, ¿sí? Con esa puntuación, al final te dicen el riesgo que tienes de convertirte en diabético en los próximos 10 años, ¿sí? Esto, aparte de que es entretenido hacerlo, porque hacer un test está bien, nos va a servir también para que veamos qué factores de riesgo tenemos de ser diabéticos y qué importancia tiene cada uno. A lo mejor a alguien le sorprende cuáles son los factores de riesgo para ser diabético. No lo voy a tomar grande para esta letra muy pequeña para que se vea mejor. ¿Pasa o no? La primera pregunta es la edad. Contra más años tengamos, pues si quieren hacerlo de cabeza o apuntarse, lo pueden hacer. Contra más años tengamos, pues más puntos nos dan. Si tenemos menos de 45 años, es poco probable, pero si tenemos más de 64, pues ya es mucho más probable. Segunda pregunta, índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una relación matemática entre el peso y la altura. Lo que nos dice sencillamente es si tenemos un peso normal, si nos sobra un poco de peso, es decir, si tenemos algo de sobrepeso, o si tenemos obesidad. ¿No? Eso cuando vamos a la consulta de enfermería, normalmente nos miden, nos pesan, inmediatamente sale el índice de masa corporal. Y ya nos dice la enfermera, ¿tiene que perder peso? O sí tiene que perder peso. Aquí he puesto este cuadro para que vean un poco cómo funciona. Lo voy a hacer yo mismo. Yo, por ejemplo, aquí tenemos abajo la estatura en metros y aquí el peso. Yo, por ejemplo, mido 1,85. Estoy entre 1,80 y 1,90. 1,85. Si peso 80 kilos, que está aquí, 1,85, 80 kilos, pues tengo un índice de masa corporal de 23, en el verde. Peso normal. No tengo que perder peso ni hacer ninguna cosa. Ahora, si en vez de 80 kilos pesara 100, pues ya estaría aquí en 29, que prácticamente ya pues sería obeso. ¿De acuerdo? Así funciona. Luego, no sé si esto se quedará puesto en la página. Si luego esto lo colgaremos en la web y lo podrán hacer. Sí. Y se podrán también hacer el test si quieren. Eso es. Siguiente. Perímetro de la cintura. La obesidad abdominal. Es peor que la obesidad general. Es peor tener tripa que estar gordo. Esto es diferente de los hombres y de las mujeres. Hay que medirlo con una cinta métrica por debajo de las últimas costillas, entre el hueso de la pelvis, pasando por el ombligo, por medirse. Si ustedes saben la talla que usan de falda o de pantalón y lo llevan puesto en su sitio, o así lo llevan en su sitio puesto, pues multiplican por 2 y ese es el perímetro abdominal. Si tú usas la talla 50, pues tienes 100 aproximadamente. ¿Vale? Es diferente, como he dicho, en hombres y en mujeres. Pero vemos que cuando ya el perímetro abdominal ya sube mucho, nos dan 4 puntos, más que por la obesidad que nos daban 3. Realiza actividad física diariamente durante por lo menos 30 minutos en el trabajo o en el tiempo de ocio, incluida la actividad. Nos está preguntando si llevamos un estilo de vida sedentario o activo. Si no nos movemos, pues tenemos más probabilidad de convertirnos en diabéticos. ¿Con qué frecuencia consumes verduras, frutas, cereales? Es decir, ¿con qué frecuencia come alimentos de bajo contenido calórico y mucha fibra? Que son los buenos. ¿De acuerdo? No puede ser diario o no diario. La sexta pregunta. ¿Alguna vez has tomado regularmente medicación antihipertensiva? Pues las personas hipertensas tienen más propensión para convertirse en diabéticos. No sabemos exactamente por qué, pero es así. ¿De acuerdo? Pasa. ¿Alguna vez te han encontrado alta la glucosa sanguínea? Pues en un análisis, durante una enfermedad, esto a mí sí me ha pasado a algún paciente mío más de una vez. En el caso del paciente que está ingresado en el hospital por una enfermedad así de más importancia, viene a mi consulta, me trae el informe de alta, me dice, mire, está ingresado en el hospital por una neumonía. Y le dice, pero mire una cosa,
Estando ahí ingresado, un día me dice que tiene un azúcar muy alto. Yo nunca he tenido un azúcar alto. Sí, pues aquí le sale y tal. Pero mire, fíjese que ahora te van a preguntar solamente esto, porque esto es lo que pesa para decirle a una persona si tiene probabilidad de convertirse en diabético. Hay algunos factores de riesgo, por ejemplo la edad, no podemos cambiarla. Dijimos que si teníamos más de 64 años era más probable, y conforme vamos cumpliendo años, más probabilidad de ser diabético. Eso no podemos cambiarlo. Pero hay otros factores de riesgo que sí los podemos cambiar. Tenemos que conocer los que no son modificables. Por ejemplo, yo traigo los años que tengo, ni más ni menos. Si mi padre era diabético y mi madre era diabética, pues eran diabéticos. Yo eso no puedo hacer nada. Pero sí puedo, por ejemplo, decir, pues voy a perder peso, voy a hacer ejercicio, voy a tener cuidado con todo. ¿De acuerdo? Se suman los puntos. De todas esas cosas se suman los puntos. Y el riesgo puede ser desde bajo hasta muy alto, según los puntos que hayamos sacado. ¿De acuerdo? Pues ahora sí ya la pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Podemos prevenir la diabetes? Pues se han hecho estudios en todo el mundo y la respuesta es positiva, y es que sí, se puede prevenir la diabetes a base de modificar unos comportamientos y unos estilos de vida. Se han propuesto, en los estudios que se han hecho, se han propuesto modificar 5 metas de estilo de vida. ¿Bien? Pues vamos a ver cuáles son. La primera, disminuir el consumo de grasas. Es curioso porque no dicen, claro, después no dirán que no estamos gordos, pero no dicen disminuir el consumo, no, disminuir el consumo de grasas. Eso de forma que de las calorías que nos tomamos cada día, la grasa representa menos del 30%. Disminuir sobre todo el consumo de grasas saturadas, de grasas malas, que ahora enseguida Carmen nos va a decir cuáles son las grasas malas que no tenemos que comer. Aumentar el consumo de fibra. Consumo de fibra de la alimentación, verduras, cereales integrales, fruta, frutos secos, eso, ¿vale? Hacer 30 minutos de ejercicio físico cada día. Eso hay que integrarlo en la rutina de nuestra vida. Tenemos que hacer ejercicio, No puedo decir, es que no tengo tiempo. Pues igual que tienes tiempo de comer y de asearte y hasta de ver la tele, hay que tener tiempo de hacer ejercicio. Media hora todos los días. Adecuado a cada persona. Al que tenga 30 años yo no le voy a decir que se dé un paseo, porque eso no suele decir a uno de 30 años. A uno de 30 años le voy a decir porque que sube y eso. Y perder peso. Era la última meta, perder peso, por lo menos un 5%. Yo estoy mirando así y casi a todo el mundo le va a decir que pierda por lo menos un 5%. Eso es un problema. Un 5%, por lo menos, si nos sobra. Claro, si no nos sobra nada, no hace falta. Perder al menos un 5%. Bueno, pues se hizo un estudio, ya termino enseguida. Se hizo un estudio que se llamaba así en inglés, yo no sé inglés, pues lo mismo, pero se llamaba así el estudio. Pues cada año de los que no cumplían ninguna meta se volvían diabéticos un poquito más del 8%, pero conforme se iban alcanzando metas iba disminuyendo el número de diabéticos que aparecía cada año, de forma que entre los que alcanzaron las 5 metas no hubo ningún caso de diabetes. Y este resultado se mantuvo durante un mínimo de 7 años. Las personas que alcanzaron las 5 metas, ninguna se convirtió en diabético. Mientras que de las personas que no hicieron nada, 1 de cada 3 se convirtió en diabético. Ya pegaba. Y yo ya con esto termino. Y ahora viene la parte interesante y práctica que nos diga Carmen qué tenemos que hacer. Hola, buenos días. Yo soy Carmen, soy de la y vamos a hablar de